Hola muchachos, Dios los bendiga. Estamos de regreso con nuestro curso de cálculo infinitesimal. Ahora vamos a ver qué pasa con una función en su continuidad, su discontinuidad, y vamos a tocar también lo que tiene que ver con las asíntotas de una función. Bien, entonces vamos a revisar cada uno de estos conceptos y luego vamos a calcular algunas asíntotas de una función racional y miraremos qué pasa con su gráfico. Bien, continuemos entonces. Bien, vamos a hablar de la continuidad. Resulta que la continuidad la podemos ver de esta forma. Se dice que una función es continua cuando no presenta un sobresalto o un cambio abrupto en su gráfico. Es decir, es una línea que se traza casi que fluidamente y básicamente no vamos a tener un cambio abrupto, un escalón, por ejemplo, o dentro de todo el dominio de la función se puede ver una línea fluida. De manera un poco más técnica podríamos decir que la continuidad, una función es continua, como esta que vemos acá, que es la función seno. Si ustedes ven, es una curva continua que no se rompe, no se pierde ni salta en ninguno de los intervalos. Pero decimos que una función no continua podría ser esta función que ustedes ven acá, que es una función de tipo racional, que tiene algunos puntos donde va a haber sobresaltos. Vemos aquí que se pierde la continuidad en dos puntos específicos, no hay continuidad, sino que la función se rompe en tres pedazos o en tres partes. Bien, o podríamos ver, como este caso, esta función a trozos o por intervalos, que es una función que no tiene continuidad, porque en este punto, justo aquí en x igual a 2, en este punto la función tiene un salto. No se sabe si hay continuidad allí, no hay continuidad allí más bien. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir del límite de la función justo aquí donde no hay continuidad, o aquí donde no hay continuidad, o aquí donde no hay continuidad? Quiere decir que el límite en esos puntos no está definido. Para el caso de una función continua, donde uno escoja cualquier punto que uno escoja, el límite va a estar definido, la función está definida en ese punto. Pero justo acá, en x igual a 2, la función ni está por acá arriba ni por acá abajo. Quiere decir que no está definida. Aquí tampoco, justo donde se rompe, no está determinada la función, por eso no es continua en esos puntos. Mientras que en una función continua, no importa el valor de x que tomes, siempre va a estar definida y el límite en ese punto también va a estar definido. Es decir, podemos hablar de la continuidad en un punto, y una función es continua en un punto específico cuando la función evaluada en ese punto específico A existe. Es decir, a diferencia de las funciones anteriores, fíjense acá, si buscamos aquí en este valor, la función no sabemos cuál es el de arriba o el de abajo, o aquí justo donde se rompió no está determinada la función. En ese x aquí donde se rompió, o en el x aquí donde se rompió, no está determinada la función. Entonces la primera condición para que sea continua es que si vamos a tomar un x, por ejemplo este que se encuentra aquí, la función está definida. Listo, existe función allí. Bien. Ahora, nos dice que el límite cuando x tienda al valor a de f de x existe. Se encuentra un límite. ¿Listo? Entonces, cada vez que tomemos un valor y decimos que x tiende a ese valor, evaluar ese límite cuando x tiende a este valor específico existe. Es un número que está dentro de los reales y no hay problema. Y se cumple algo adicional, que el límite cuando x tiende a de f de x es simplemente la evaluación, tomar esa a y reemplazarla, es calcular el límite por sustitución. Se va a cumplir eso. Si se cumple esto, quiere decir que la función es completamente continua. Ahora, ¿qué pasa cuando evaluamos la continuidad de un intervalo? Porque podríamos mirarla en un punto en específico, acá en la gráfica, en un punto en específico, pero ¿qué pasa si quiero mirar un intervalo? Por ejemplo, si la función desde aquí hasta aquí es continua o no. Sabemos que no por el gráfico. O desde aquí en x hasta aquí, sabemos que no por el gráfico. Pero si tomo esta, por ejemplo, desde 0 hasta 2pi, sé que es continua por el gráfico. Entonces miremos, continuidad en un punto, son estas las condiciones, y continuidad en un intervalo de x desde un valor hasta x otro valor. Diríamos que, decimos que la función es continua en un intervalo desde a hasta b si se cumplen estas tres condiciones. Primero, que la función es continua en el intervalo, es decir, en x desde a hasta b no se rompe la función en ninguno de esos puntos.
pues entonces decimos que entre ese intervalo la función es continua. Ahora que al acercarse a x, al acercarse al valor a, que es la cota inferior del intervalo, por encima, acercarse por encima, evaluamos el límite de solamente sustitución, y al acercarse a la cota superior por debajo, el límite es solamente evaluar por sustitución en esa cota superior. ¿Listo? Entonces, cosas que debemos tener en cuenta. Mejor dicho, la función, para que sea continua, no tiene alguna indeterminación. Esa función sería una función continua, función que no tiene ninguna indeterminación, y en otros videos ya hemos visto qué es una función indeterminada o qué es que se presente una indeterminación. Bien, ¿quedamos claros? Entonces continuemos. Hablemos de la discontinuidad. ¿Cuándo una función es discontinua? Pues una función es discontinua cuando pues, no es continua, es decir, que no se cumplen las características anteriores, es decir, en un punto el límite no existe y en un intervalo se presentan indeterminaciones y la función no es continua en ese intervalo. Eso sería todo para decir que una función es discontinua. Ahora, hablemos de la discontinuidad. Muy fácil. Se buscan los puntos en los que el límite de la función puede ser infinito, es decir, donde la función se nos dispara hacia el infinito y se pierde la continuidad. Por ejemplo, la función tangente, que tiene un infinito, ustedes lo van a encontrar en 90 grados, por ejemplo, en pi medios. La función tangente tiene un infinito porque pues la función tangente es una función racional. ¿Listo? O sea, busque los puntos donde hay indeterminaciones. Para saber si tiene o no tiene discontinuidad una función, pues busque las indeterminaciones. ¿Listo? Ojo con los que los que importan son los que se pueden factorizar. Los que no se pueden factorizar, es decir, recuerdan que cuando calculábamos los límites indeterminados, buscábamos la indeterminación en el denominador y factorizábamos y se eliminaban esas indeterminaciones. Bueno, los que nos interesa revisar para la discontinuidad son aquellos en los que esa indeterminación no se puede eliminar. ¿Listo? Recuerdan que dijimos que tendríamos pendientes esos casos. Para este caso, ojo, los que importan son los que no se pueden factorizar y eliminar por una simplificación. Bien, hablemos de discontinuidad otra vez. Miremos esta función. Es una función de tipo racional. Bien, y ahí vamos a identificar dónde se presentarían las indeterminaciones para saber si es discontinua o es continua. Entonces, miremos si tiene indeterminaciones. Este polinomio del denominador es factorizable y podemos decir que como es factorizable en 2 y en menos 5, que son las raíces de este denominador, de esta ecuación cuadrática, las raíces son 2 y menos 5, podemos decir que cuando reemplacemos la x con el 2, la función se va a disparar al infinito, y que cuando reemplacemos la x con menos 5, la función también se va a disparar al infinito. Bien, entonces podemos decir que la función es discontinua. Esta función es discontinua porque tiene dos casos en los que se presentarían indeterminaciones, es decir, dos casos en los que este denominador sería igual a 0. Por eso la gráfica tiene dos partes donde se rompe, justo aquí y aquí. Esas son sus discontinuidades. Luego miraremos cómo vamos a encontrarlas, pero eso quiere decir que una función sea discontinua, que se rompe en algunas partes, tiene unos sobresaltos porque hay indeterminaciones, hay puntos en los que la función no está determinada. ¿Listo? Ojo con las raíces del denominador. Vamos a hacer análisis específicamente de funciones racionales y vamos a buscar las raíces del denominador. Raíces quiere decir los valores de x para los que ese polinomio o esa función del denominador fuese igual a 0. ¿Listo? Entonces esto sería todo por continuidad y discontinuidad. Nos veremos en otro video para revisar lo que son las asíntotas.